Listo, bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos y todas los que hoy día nos acompañan en esta nueva videoconferencia del año 2023 en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento. El día de hoy damos inicio a un ciclo de un total de 3 videoconferencias en el que abordaremos por primera vez el tema de las estadísticas de refugiados, personas desplazadas internas y personas apatriadas en este espacio de la RTC. El presente evento es producto de una alianza que construimos entre la Red de Transmisión del Conocimiento, que es coordinado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, y la División de Estadística, con el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Refugiados y Personas Desplazadas Internas y Personas Apatriadas, el GIPS, ACNUR, OIM y SICA, a quienes desde ya agradecemos de manera muy especial el apoyo que nos brindaron para poder disponer de esta conversación sobre esta temática en este espacio de cooperación. Este ciclo de actividades está dirigido a las oficinas nacionales de estadística de los países de América Latina y el Caribe, así como a las entidades públicas responsables del tema de la migración forzada en los países. Y en estas actividades estaremos abordando las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de refugiados, personas desplazadas y personas apatriadas producidas por el grupo de expertos de esta temática, las cuales fueron aprobadas y acogidas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas en los años 2018, 2020 y 2023 respectivamente. Los eventos nos permitirán abordar el desarrollo de capacidades en los países para poder incluir a estas pequeñas poblaciones en la producción estadística nacional de cada uno de nuestros países, visibilizando las prácticas más innovadoras en la aplicación de estas recomendaciones en nuestra región. Durante la presente jornada contaremos con la participación de 3 panelistas especializados. Para iniciar vamos a contar con la presentación del señor Oscar Rico, que es director de gestión de la información del Servicio Conjunto de Caracterización de la Población Desplazada, GIPS, quien nos dará una introducción a la temática. En segundo lugar, contaremos con la participación del señor Miguel Corleto, asesor de la Dirección de Planificación de la SG-SICA, quien estará compartiendo con nosotros la experiencia del caso de estudio de esta temática en la región de Centroamérica. Y para finalizar el día de hoy, el señor Rafael Urrego, coordinador del Sistema de Información de Estadísticas Migratorias del DANE, nos presentará la experiencia de Colombia en la aplicación de estas recomendaciones internacionales. Sin más, para dar inicio, dejo con ustedes a Oscar Rico, que como les mencionaba hace unos segundos atrás, es el director de gestión de la información del Servicio Conjunto de Caracterización de Desplazamiento Interno, GIPS, y además es quien colidera el grupo de trabajo sobre desarrollo de capacidades y participación regional del Grupo de Expertos de Estadísticas de Refugiados. Anteriormente también Oscar trabajó durante 10 años en el gobierno de Colombia en la Unidad de Atención a Víctimas. Antes de pasarle la palabra a Oscar, le recordamos a todos los que nos acompañan que durante las presentaciones pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas o comentarios a través del chat, o bien pueden levantar su mano virtual para que al finalizar las 3 presentaciones tengamos el espacio para poder resolver estas. Y bueno, quienes deseen con su mano levantada podemos abrir sus micrófonos para que puedan intervenir. Así que sin más, Oscar, te dejo la palabra para que podamos dar inicio a este evento. Muchísimas gracias, Olga. Y si alguno me puede confirmar si me escuchan bien. Sí, te escuchamos y vemos tu presentación perfecto. Bien, muchas gracias y un saludo muy cordial a todas las personas que se conectan a esta serie de webinars que muy amablemente nos ofrece la Red de Transmisión del Conocimiento y CEPAL. La idea de esta sesión el día de hoy es contarles un poco más sobre el trabajo que ha venido haciendo un grupo de organizaciones a nivel global, muchas de ellas en Latinoamérica, para fortalecer la producción estadística sobre personas desplazadas internas, refugiados y personas apátridas. Este es un trabajo que se ha venido consolidando ya desde hace varios años y en este momento tenemos ya un equipo sólido de organizaciones entre oficinas estadísticas nacionales y organizaciones internacionales en Latinoamérica que promueven estos sets de recomendaciones y el fortalecimiento de la producción estadística alrededor de esta población.
Entonces, hoy es el primero de 3 webinars. La idea de hoy es hacer una introducción al trabajo del grupo de expertos, presentar un contexto que hemos venido analizando ya a través del sistema de integración centroamericana, particularmente con los países en Centroamérica, y también contar un poco sobre el caso de Colombia a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que ha venido ya desde hace varios años apoyando al grupo de expertos, inicialmente en el desarrollo de las recomendaciones sobre desplazados internos y ahora en el proceso de implementación. Entonces yo voy a empezar con una presentación de más o menos 15 minutos, donde voy a contarles el contexto del grupo de expertos y cuáles han sido los principales logros de este grupo hasta la fecha. Inicialmente un poco para introducir quién soy yo, como lo dice Olga, o como me introdujo Olga, yo soy el coordinador o director, lo ponemos diferente en inglés, de gestión de la información de GIPS, que es el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada. Nosotros somos un servicio interagencial con sede en Ginebra, Suiza, y básicamente el objetivo o el mandato de GIPS es apoyar a todo tipo de actores, coordinar ejercicios conducentes al fortalecimiento de los datos en contextos de desplazamientos internos. Nosotros somos un experto técnico que a través de la experiencia que hemos acumulado en más de 15 años de práctica apoyando diferentes países en el mundo, fortalecer su producción estadística sobre desplazamiento, podemos también apoyar técnicamente todas las fases que tienen relación con el proceso de producción, análisis y uso de datos en contextos de desplazamiento, y debido a nuestra naturaleza de ser un servicio interagencial entre varias agencias de Naciones Unidas y del sector humanitario internacional, también somos un agente neutral que facilita muchas veces esta conversación, y también somos un servicio que finalmente a través de o de los espacios de coordinación global podemos también apoyar diferentes tipos de actores en el uso de estándares y buenas prácticas para promover los datos digamos, en la producción de soluciones duraderas para población desplazada. En este momento, GIPS tiene operaciones en varios de los 5 continentes, con una, digamos, inclinación fuerte hacia la región de África Central, África Occidental y África Oriental, y tenemos también algunos proyectos aquí en Latinoamérica, en los que básicamente fortalecemos de diferentes maneras la producción estadística. Una de ellas es a través de los ejercicios de caracterización de población desplazada que hemos hecho en países como Sudán, recientemente en México, o también hacia el fortalecimiento de los sistemas estadísticos, como es el caso, por ejemplo, en Somalia, que venimos apoyando actualmente. Es a través de este trabajo que desde GIPS somos entonces también miembros del grupo de expertos sobre estadísticas estadísticas sobre refugiados, desplazados internos y personas apátridas, y es sobre esto entonces que voy a un poco ampliar la presentación. El grupo de expertos sobre estadísticas de refugiados, desplazados internos y personas apátridas surgió en el año 2015 y surgió básicamente por la intención que en su momento manifestaron varios de los Estados miembros de la Comisión Estadística de las Américas de tener mejores estándares en la forma como los países estaban midiendo inicialmente el refugio, y esto tiene que ver con la crisis en Siria en el año 2016 y la forma como los países, principalmente en Europa, estaban afrontando el manejo de datos sobre esta población, y luego el grupo de expertos amplió su mandato también para trabajar con estadísticas sobre desplazados internos y años más tarde también con población apátrida. Antes de la creación del EGRI no existían marcos ni orientaciones estadísticas claras sobre ese tipo de poblaciones, y también, digamos, hay un interés político movido principalmente por agendas globales como la Agenda 2030, que, digamos, establece los objetivos de desarrollo sostenible, más, por ejemplo, antecedentes como la Cumbre Mundial Humanitaria o el Pacto Mundial sobre los Refugiados. El grupo de expertos cuenta hoy con cerca de 60 países miembros, todos a través de representación
a través de sus oficinas estadísticas nacionales y cerca de 40 organizaciones internacionales y plataformas regionales que de alguna u otra manera apoyan el trabajo del grupo. En su momento, durante los primeros 4 años, el principal aporte fue en la producción y la elaboración de los sets de recomendaciones, donde hubo una participación activa, por ejemplo, desde la Unidad para las Víctimas en Colombia, así mismo como el DANE, la Oficina Estadística en Colombia, también desde México, y por supuesto un aporte importante también de las organizaciones internacionales como varias de las agencias de Naciones Unidas, que también hicieron parte activa de la redacción de las recomendaciones. Y GIPS, con quien yo trabajo actualmente, también hizo parte fundamental de la redacción de las recomendaciones sobre estadísticas de desplazados internos. A hoy, y ya voy a ampliar un poco más sobre cuál es el trabajo actual del grupo de expertos, aquí en la región de Latinoamérica y el Caribe hay varios países que hacen parte del grupo de expertos a través de sus oficinas estadísticas, y entre ellos Colombia hace parte del Comité Ejecutivo del EGRIS, de nuevo representada a través del DANE y la Unidad para las Víctimas, y a través de plataformas como la Centroestat, la Comisión Centroamericana de Estadísticas del SICA, y de CEPAL, también hay representación directa de estos organismos ante el grupo de expertos. Hasta ahora el trabajo del grupo de expertos, digamos, se ha centrado en la producción de las recomendaciones. El primer mandato se extendió hasta 2018, año en el que las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de refugiados fueron aprobadas y acogidas por la Comisión Estadística de Naciones Unidas. Luego, 2 años más tarde, se acogieron las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de desplazados internos, y este año en febrero se acogieron las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de personas apátridas. En este momento, el principal objetivo del grupo de expertos es hacer difusión de las recomendaciones y también trabajar en el fortalecimiento de capacidades de los sistemas estadísticos nacionales para poder empezar a hablar sobre la implementación de estas a nivel nacional. Como fortalecimiento de capacidades tenemos varios ejemplos, entre ellos uno que Miguel Corleto, nuestro siguiente panelista, va a ampliar un poco más, sobre un trabajo que se ha venido haciendo liderado por la Centroestat en Centroamérica, que ha permitido también ampliar este diálogo a nivel regional con los países miembros del SICA, y esto mismo también se ha hecho en otras regiones del mundo, como lo dije anteriormente, también por el trabajo que hemos venido haciendo desde GIPS, con una concentración en África Occidental, África Oriental, a través de las comunidades económicas de la Unión Africana. En términos de metodología, el grupo de expertos también ha producido algunos manuales metodológicos, entre ellos el manual de compiladores. Es un documento que se ha venido trabajando desde el año 2018 y que cuenta con una versión preliminar, y este año está ya a punto de salir la versión reciente. Ha sido un trabajo intenso desde varios de los miembros del EGRIS a nivel global, y básicamente es un manual que permite tomar las recomendaciones tanto de desplazados como de refugiados y de alguna manera brindar algunos lineamientos metodológicos de cómo aplicarlas. Para quienes estén interesados, es importante que de pronto visiten la página de internet del EGRIS o de cualquiera de sus miembros a nivel global, como GIPS, como el ACNUR, como la OIM, como el JDC, el Joint Data Center, y estén pendientes porque una vez salgan van a ser digamos, una forma práctica de abordar las recomendaciones. También el grupo de expertos cuenta con el curso virtual que está en este momento abierto para quienes deseen hacerlo. Aquí pongo a mano derecha un flyer que se está circulando a nivel mundial en inglés. El código QR que ven allí, si alguno lo puede escanear, se dará cuenta que lo lleva a la plataforma directamente. Quienes estén interesados pueden hacerlo. Es un curso totalmente virtual que se hace de forma, digamos, individual, y está en este momento disponible en inglés. El proyecto, obviamente, como muchas de estas iniciativas, es traducir a otros idiomas. Las recomendaciones per se también ya están a punto de lanzarse en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, entre ellos el español. Creo que deben estar muy pronto a salir. Ya ha sido un proceso en el que varios integrantes también apoyaron con la revisión de la traducción oficial de la Comisión Europea, y eso pues facilitará también mucho el trabajo que se ha venido haciendo en las regiones, sobre todo, digamos, en Latinoamérica con el español.
La importancia de las estadísticas oficiales, y esto es un poco también introduciendo lo que sería el panel, el panel que Miguel va a ampliar en un rato, desde nivel global se ve de diferentes maneras. Por un lado, estas recomendaciones permiten dar visibilidad a estas poblaciones, y perdón por la tilde en la O. En muchos casos, en muchos países, los desplazados internos, los refugiados no hacen parte de la producción estadística nacional y por lo tanto es difícil saber cuáles son sus condiciones, cómo se comparan con las poblaciones, digamos, con los promedios nacionales, y en ese sentido es difícil tomar decisiones. En muchos casos también es población que se ve solamente desde el punto de vista humanitario y las soluciones, por lo tanto, no están todavía ancladas como en la agenda del desarrollo. Por otro lado, las estadísticas oficiales sobre esas poblaciones permiten monitorear las tendencias del fenómeno, saber si hay progreso en las soluciones y en las políticas públicas que los gobiernos ofrecen, y finalmente esto permite también orientar la toma de decisiones para asignar presupuestos, para crear políticas que sean diferenciales positivas hacia ese tipo de población, o sencillamente tomar decisiones que permitan tratar a esta población al mismo nivel de las poblaciones, digamos, nacionales, o lo que llamamos las comunidades receptoras, si todos se enfrentan al mismo tipo digamos, de vulnerabilidades. Como también lo dije al comienzo, hay unas agendas globales que son del interés de muchos gobiernos, también de las agencias de Naciones Unidas. Recientemente, el año pasado, el secretario general de Naciones Unidas publicó la agenda de acción o la Action Agenda sobre desplazamiento interno, que lo que busca es fortalecer y movilizar acciones directas desde los gobiernos para promover las soluciones duraderas a nivel global, y esto, digamos, también hace parte de la Agenda 2030 y seguramente de la revisión que se hará también el próximo año sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues a 5 años de vernos ya abocados al cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Qué contienen las recomendaciones? En general, los tres sets de recomendaciones, tanto los de refugiados como los de desplazados y ahora los de personas apátridas, finalmente lo que hacen es crear un marco estadístico que normaliza la terminología y las clasificaciones. Y de nuevo, perdón acá también por la numeración que se perdió al momento de tal vez convertir la presentación. Quedaron todos con el 1. También ofrecen un listado de tabulaciones e indicadores que pueden servir como forma de armonizar la discusión sobre estadísticas de esta población. Evalúan las distintas fuentes de datos que son usados desde las estadísticas oficiales para producir datos sobre personas desplazadas, refugiados y personas apátridas, como los registros administrativos, el uso de censos para identificar este tipo de población, o el uso de encuestas nacionales también para identificar a esta población. Vamos a ver más adelante, muy seguramente en los 2 webinars que se vienen en junio y julio, ejemplos prácticos que tenemos de oficinas estadísticas que ya han venido adaptando sus encuestas nacionales para identificar a ese tipo de población y poder desagregar algunos de los indicadores socioeconómicos más importantes y poder decir, digamos, o ofrecer algún tipo de información de cómo están estas poblaciones. Asimismo, también ofrecen un listado de indicadores y unos, digamos, indicadores de desarrollo sostenible que se han aprobado, digamos, oficialmente como indicadores sobre los cuales vale la pena hacer el seguimiento a los desplazados y compararlos con la población no desplazada. Y finalmente, las recomendaciones también tocan un tema importante, que es el tema de la coordinación a nivel nacional entre agencias del gobierno dentro del marco de los sistemas estadísticos nacionales, pero también en este campo la coordinación importante que se requiere entre los gobiernos y la comunidad internacional para, por ejemplo, fortalecer capacidades, para buscar inversión y poder hacer este tipo de adecuaciones a los sistemas estadísticos, y a nivel internacional para poder también comparar a través de regiones entre países y a nivel global, y poder también de alguna manera ver este problema como un problema global, como lo sugiere, por ejemplo, los ODS o la Agenda de Acción por parte del Secretario General de las Naciones Unidas. Para terminar, y sin extenderme mucho, en este momento hay un ejemplo puntual que desde GIPS hemos venido apoyando, y es en Somalia la inclusión de del desplazamiento forzado en la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Estadísticas. Este ha sido, digamos, un proceso que se ha desarrollado en un lapso que hasta el momento lleva 2 años.
para esto, digamos, mostrar un poco que es un proceso que toma tiempo. La adaptación de un sistema estadístico para incluir el desplazamiento forzado no se hace de la noche a la mañana. Esto implica unos pasos que en muchos casos pueden tardar meses o incluso años, que tienen que ver, por ejemplo, con la voluntad política para que se hable de este tema sobre la mesa en el marco, digamos, de los sistemas estadísticos nacionales. También implica en muchos casos la creación de marcos normativos que permitan reconocer el desplazamiento como, digamos, un fenómeno que ocurre en los países, pero también la adecuación de algunos de los sistemas estadísticos, como por ejemplo las encuestas nacionales, incluso planear el próximo censo de poblaciones, y esos son procesos que toman tiempo. Armonizar definiciones, llegar a consensos, traer a todos los actores importantes y que normalmente producen datos en el sector humanitario para hablar de la conversación sobre estadísticas oficiales toma tiempo y también requiere un cambio de mentalidad, de dejar de pensar esto como un fenómeno humanitario sobre el cual solamente se recogen datos operacionales que son necesarios para la respuesta humanitaria, a pensarse en un escenario en el que los datos también deben informar el largo plazo y estar también comunicados con los datos que se producen para, digamos, informar la agenda de desarrollo. En general, ¿cómo se gestiona el apoyo a través de EGRIS? Y con eso termino mi presentación. Por un lado, el grupo de expertos, como su nombre lo indica, es un grupo de oficinas estadísticas a nivel nacional y también de organizaciones internacionales que pueden ofrecer apoyo técnico mutuamente. Hemos tenido casos de apoyo entre pares, por ejemplo, entre los gobiernos de México y Colombia, en los que ha habido intercambio de buenas prácticas en el uso, por ejemplo, del registro, en el uso de registros administrativos para mejorar la información sobre población desplazada. También hay apoyo técnico entre organizaciones internacionales y oficinas estadísticas, como el caso del ACNUR en Latinoamérica, que apoya también algunas de las oficinas estadísticas en Centroamérica en incluir desplazados, por ejemplo, en las encuestas nacionales. Pero también hay trabajo coordinado con plataformas regionales para difundir las recomendaciones, para crear conciencia sobre el uso de las recomendaciones, como el caso de lo que estamos haciendo en este momento con CEPAL, o lo que venimos haciendo también varias organizaciones que somos miembros del EGRIS con SICA en Centroamérica, y finalmente también a nivel nacional también puede servir para que los mismos integrantes del EGRIS a nivel nacional puedan tener una conversación basada, digamos, en un estándar técnico. En este caso estamos hablando de las mismas oficinas de Naciones Unidas en muchos países, que pueden también liderar la conversación con las oficinas estadísticas y con los órganos públicos que son encargados de responder por este fenómeno y brindar protección y asistencia. Con esto creo entonces yo que cierro mi presentación. Aquí dejamos algunos contactos de algunas de las organizaciones del EGRIS que venimos trabajando activamente en la región. Aquí no estamos dejando datos de las oficinas estadísticas que también vienen haciendo un trabajo importante, sino un poco desde las oficinas de agencias de cooperación internacional que venimos movilizando, digamos, este ejercicio de desarrollo de capacidades en Centroamérica. Entonces, en este momento yo voy a parar mi presentación y le voy a dar la palabra entonces a nuestro segundo panelista, que también puede ir alistándose con su presentación, que es Miguel Corleto. Miguel es salvadoreño y es asesor de la Dirección de Planificación de la Secretaría General del SICA. Él es economista de la Universidad de El Salvador, con especialización en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ejerció cargos de jefaturas en el área de estadísticas macroeconómicas en el Banco Central de Reserva, fue director de estadísticas y censos. También se desempeñó como intendente económico en la Superintendencia de Competencia y como viceministro de Economía. Y desde 2011 a la fecha, de forma intermitente, se ha elaborado como especialista en sistemas de información en los programas de seguridad alimentaria y nutricional del SICA, y actualmente colabora como asesor de la Comisión Centroamericana de Estadísticas del SICA de la Centroestá. Entonces, adelante, Miguel, un placer. Gracias por aceptar esta invitación y adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días, un cordial saludo para todos y todas. Es un gusto saludar a quienes coordinan esta actividad en el marco de la red de transmisión del conocimiento. Es un gusto saludar a los colegas de EGRIS también que están participando en esta actividad. Y de igual manera es un gusto saludar a los participantes de las oficinas nacionales de estadística que pues están atentos a este tipo de actividades bastante importantes.
Quiero, tal vez, antes de empezar, sí hacer referencia a que esta presentación que vamos a ver responde a la colaboración que la Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de la Integración Centroamericana ha tenido con EGRIS. Pero es, digámosle, importante decir que la Secretaría General del SICA, como órgano coordinador del Sistema de la Integración Centroamericana del SICA, funge como secretariado técnico administrativo de la Comisión Centroamericana de Estadística. La comisión está conformada por las 8 oficinas estadísticas del SICA, que incluyen a los países de Centroamérica, Belice, Panamá y República Dominicana. La comisión se funda en el año 2008. El objetivo primordial de la misma era fortalecer el proceso de integración, facilitando información estadística que es fundamental para darle seguimiento a las políticas, digámosle, que se impulsan desde la integración regional. La Comisión Centroamericana de Estadística, para cumplir con sus propósitos, en el año 2014 elevó al máximo, digámosle, nivel de decisión en el SICA, que es la reunión de presidentes, la aprobación de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico. Posteriormente, se incluyó, digámosle, en el marco de los planes de trabajo operativos o planes de trabajo que se derivan de la ERDE, se incluyó una prioridad que es el fortalecimiento de capacidades para la recolección de información estadística sobre migración y desplazamiento forzado en la región. Esta, digámosle, la inclusión de esta prioridad, pues recoge de alguna manera, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, digamos, las prioridades regionales en materia de desarrollo. Debo decir que, digámosle, al menos en la presente década, el tema en la región se volvió crecientemente importante, en el sentido que pues, algunos países de la región somos generadores de flujos migratorios, pero también somos zona de paso de flujos de migrantes, refugiados, y digámosle, las condiciones de violencia social o delincuencial que se han dado en algunos países también propició el desplazamiento de poblaciones que regularmente pues no eran consideradas en los trabajos de las oficinas estadísticas. Con los, digámosle, en la medida que el cambio climático ha ido haciendo como más acentuados y prolongados los fenómenos naturales como inundaciones, sequías, etcétera, también produjo unos flujos de población desplazada que no no se había recogido digámosle, en el trabajo que hacen regularmente las oficinas estadísticas. Es por eso que el trabajo de acompañamiento con EGRIS permitió crear en el año 2019 un grupo técnico sobre migración y desplazamiento. Este grupo es liderado por el Instituto Nacional de Estadística. En esta lámina resumimos esto a lo que me refería. Fue hasta el año 2014 que el tema entra en la agenda del sistema de la integración centroamericana. En ese año se firma un acuerdo entre el SICA y el ACNUR, y es un punto de partida para el trabajo de reconocimiento de la población refugiada en la región. En 2014 siempre la Secretaría General del SICA participa en las actividades del Plan de Acción de Brasil de diciembre. En este evento, ¿verdad? Digámosle, se hace énfasis en la importancia de responder a los nuevos retos que hay para la protección e identificación de soluciones para la población refugiada, desplazada interna y población apátrida. Posteriormente, en el 2018, se ratifica el acuerdo de colaboración del SICA con el ACNUR. En el 2019, como lo mencionaba previamente, se crea el grupo de trabajo de migración y desplazamiento en la Centro-Estado. En el año 2020, pues las actividades a raíz de la pandemia entran en una especie de receso,
y es hasta el 2021 cuando se reactivan, digamos, las actividades de colaboración con EGRIS. En ese momento se dan a conocer las recomendaciones estadísticas sobre población refugiada y desplazamientos internos. Hay unos talleres que se organizan a raíz de esta reactivación del trabajo, y en forma simultánea ese año, con la participación de EGRIS y otros organismos internacionales, se inicia el primer proyecto piloto en en Honduras para digámosle, para la identificación de población desplazada interna. Dado que todavía había una transición respecto a a la pandemia, la recolección de trabajos en campos representaba algún riesgo, por lo que se impulsó un primer proyecto piloto a través del mercado digital aleatorio para identificación de población desplazada. Más adelante mencionaré pues que los resultados de la iniciativa no fueron los esperados y tuvo que cambiar de rumbo. Lo mencionaré más adelante. En noviembre del 22 se llevó a cabo una actividad bastante importante, en la que haré énfasis adelante, y es en esta actividad donde podemos reunirnos las oficinas estadísticas y las entidades nacionales dedicadas a la atención de población desplazada interna, y permite tener un diagnóstico sobre cuál es el estado de situación de este tipo digámosle, de estadística para la visibilización de este tipo de poblaciones. En este momento, en la región se están, digámosle, llevando a cabo dos actividades concretas de levantamiento de datos en dos países. Una es el caso de Honduras. Honduras, como les mencioné, no funcionó el procedimiento de levantamiento de datos a través de vía telefónica, y se incluyó en el módulo de la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples de 2023 un módulo específico para la identificación de estas poblaciones. Es importante decir que en este trabajo ha contado con el acompañamiento de EGRIS. De forma similar, en el caso de El Salvador, se incluyó un módulo sobre población desplazada interna en la encuesta de hogares de propósitos múltiples del presente año. Ambas encuestas están actualmente en levantamiento. Quiero decir que ambas encuestas, tanto en el caso de El Salvador y Honduras, son encuestas referentes, son encuestas permanentes, son encuestas que regularmente se hacen y que van a permitir ligar los resultados de la población que se identifique con las otras características que normalmente arrojan sobre las poblaciones las encuestas de hogares. También sabemos que hay una discusión en este momento, ha habido una discusión en el caso de Guatemala, para evaluar la posible inclusión de algunas empresas en la encuesta nacional de condiciones de vida de Guatemala. Ese es un proceso que está en marcha. También en este año, como Comisión Centroamericana de Estadística, representamos a la región en el Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración. Se llevó a cabo en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, y donde tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia de la región del SICA en una sesión paralela en la que estaban presentes otras entidades similares que agrupan oficinas estadísticas en África. Entonces tuvimos la oportunidad de compartir experiencias, y fue bastante pues, interesante que enfrentamos similares desafíos y las soluciones también se orientan por las mismas vías. Este año también hemos presentado ante el Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas esta experiencia, y esperamos llevar posiblemente, pues si el Comité Ejecutivo lo decide, esta experiencia a la próxima reunión de la Conferencia Estadísticas de las Américas. Les hacía referencia que en la identificación de desafíos, en la identificación de áreas de oportunidad y de fortalecimiento de la coordinación regional, fue importante este taller que tuvimos en noviembre del 22 en Roatán, Honduras. En este taller digamos, le tuvo por dos objetivos muy importantes. Uno es
fortalecer capacidades para el conocimiento de las recomendaciones que provee el marco metodológico sobre estadísticas de personas desplazadas internas, IRIS, ¿verdad? Que es uno de los resultados del trabajo de IRIS. Y también, y esto fue muy importante, se trabajó en la estructuración de un diagnóstico que nos permitiera saber cómo podemos contribuir desde las oficinas estadísticas a el levantamiento de datos sobre estas poblaciones, la población desplazada interna. ¿Quiénes participamos? Pues fue importante decir que estuvo la oferta y la demanda de datos, ¿verdad? Estuvo las oficinas estadísticas, ¿verdad? Algunas oficinas estadísticas, pero también estuvieron presentes también algunas de las instancias nacionales que son competentes pues, en materia del desplazamiento forzoso interno. Contamos también con la participación de ACNUR, OIM, GIPS, por parte de IRIS, y contamos con la exposición de la experiencia del INEGI de México. A raíz de esta actividad pudimos hacer como una síntesis de los principales desafíos que, digámosle, las oficinas estadísticas de la región del SICA enfrentan para proveer esta información tan importante para la atención y encontrar soluciones a estas poblaciones vulnerables. En primer lugar, digámosle, algo que salió en la discusión es que es importante, es fundamental que se mejore la coordinación institucional entre las oficinas estadísticas y las agencias, las oficinas que atienden población desplazada interna. Se daban casos, por ejemplo, en los que la preocupación provenía más de los grupos de ACNUR o de OIM, etcétera, pero, digámosle, las oficinas estadísticas van a tener más efectividad en dar respuestas a las demandas de información estadística cuando, digámosle, son las oficinas nacionales las que asumen esta demanda, ¿verdad? Por otra parte, también se habló ampliamente sobre que las oficinas que atienden a la población desplazada interna tienen que hacer un trabajo de lobby más amplio para elevar este tipo de necesidades hacia las instancias que toman decisión, ¿verdad? Las oficinas estadísticas, como sabemos todos, trabajan con recursos bastante limitados, y es necesario justificar ante la autoridad superior pues la inclusión de un módulo, de una encuesta o el procesamiento de algún registro administrativo. Por otra parte, otro desafío, otra dificultad que se pudo identificar es que no todas las oficinas estadísticas, o mejor dicho, no todos los países tienen marcos normativos que faciliten el levantamiento de datos o el apoyo desde las oficinas correspondientes a la población desplazada interna. No todos los países cuentan con leyes, con reglamentos que, digámosle, que reconozcan el desplazamiento forzoso interno y por lo tanto, ¿verdad? Esto es algo que facilita o complica el trabajo de la oficina estadística. Vimos también que en el caso de que no se disponga de una normativa, de una ley, de un reglamento, pues la metodología IRIS provee unas definiciones, unos conceptos que también facilitan el diálogo y encontrar iniciativas que respondan a encontrar soluciones a la población desplazada interna. También nos encontramos que la inexistencia de estos o debilidad de estos marcos normativos reduce la posibilidad también de explotar registros administrativos sobre población desplazada interna. Se dan otros fenómenos también interesantes en el sentido de que estas oficinas nacionales que protegen o que tratan de visibilizar estas poblaciones se encuentran que ante la carencia de marcos normativos, las definiciones no son las mismas entre oficinas y en esto, pues o aplica o apoya la ley o los marcos estadísticos se convierten en algo fundamental para encontrar soluciones. También en la región vimos digámosle, que este tipo de poblaciones no está considerado, no estuvo considerado de forma importante en los censos de población que se han hecho en la región. A la fecha,
De 8 países, 5 países ya hicieron su censo de la Ronda 2020, ¿verdad? Y existen 3 países donde todavía se puede discutir si en el censo se pueden, digámosle, incorporar preguntas para la identificación de este tipo de poblaciones. A la fecha, los únicos países, que Honduras y El Salvador, que están trabajando, que están incluyendo módulos en sus encuestas de hogares sobre población desplazada interna, se reconoció la importancia de esta decisión, puesto que sabemos que este tipo de encuestas son regulares, son permanentes, y podemos hacer mediciones en el tiempo que faciliten el seguimiento a este fenómeno, ¿verdad? También se destacó que las oficinas estadísticas pueden dar una respuesta más adecuada a la demanda de este tipo de información a través del fortalecimiento de capacidades en la adopción de estas metodologías, tanto de refugiados, población desplazada interna como población apátrida. En esto, pues el rol de EDIS es bastante importante. Esto fue reconocido por las oficinas estadísticas. También se consideró que para la región, para los países de la región, es todo un desafío, ¿verdad? Disponer de esta información para poder dar respuestas, no solo humanitarias, sino que orientadas a encontrar soluciones duraderas para que la política pública de atención a estas poblaciones vulnerables sea más efectiva. Finalmente, quisimos en estos 4 puntos como destacar, digamos, cuáles son esos desafíos, esos retos que tiene la región como los más importantes. Se identificó como el más relevante la importancia de fortalecer, mejorar el diálogo entre las oficinas nacionales de estadísticas y las entidades nacionales, pues que atienden a la población desplazada, a las personas desplazadas internas. También se consideró, digamos, importante relevar que hay 3 países que tienen pendientes sus censos de población y por lo tanto existe ese margen de oportunidad para evaluar si eso puede ser factible. Sabemos pues que el censo, por sus características, al ser una investigación universal sobre las características de la población, pues facilita no solo la caracterización, sino que la ubicación geográfica en áreas menores de este tipo de poblaciones. También se consideró que las entidades nacionales que tengan a la población desplazada interna deben hacer más para relevar al nivel político, elevar al nivel político, pues las necesidades presupuestarias que pueden implicar el levantamiento de este tipo de operaciones estadísticas que pueden ser costosas dado que son poblaciones relativamente pequeñas y por tanto los esfuerzos de investigación son más amplios. Finalizamos reconociendo en este evento la importancia de la labor de EDIS en la difusión, en el fortalecimiento de capacidades de estas 3 metodologías, particularmente la que nos interesaba en ese evento, que fue el de población desplazada interna, y que podemos, digámosle, aprovechar el rol que a nivel global tiene EDIS para pues que las regiones o nuestros países conozcan las lecciones aprendidas, las buenas prácticas sobre el uso de encuestas, censos y registros administrativos, y que de tal manera pues podamos como oficinas estadísticas dar respuesta a digámosle, a estas poblaciones que lamentablemente pueden ser crecientes ahora, particularmente en nuestros países, a raíz de los desplazamientos que implican los fenómenos naturales que están siendo acelerados con el cambio climático. Así es que con estas, digámosle, reflexiones, nosotros como Comisión Centroamericana de Estadística, digámosle, lo que estamos haciendo. La expectativa es presentar los avances del trabajo realizado en la próxima reunión de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, y pues nuestra aspiración también es, ¿verdad?, contar siempre con el apoyo de EDIS y CEPAL
para fortalecer esta importante actividad regional. Así es que muchas gracias por darnos este espacio y en su momento pues estaremos pendientes de las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, Miguel. Y creo que el ejemplo que describe sobre el trabajo que ha venido adelantando la Centroestad coordinando esta reflexión en Centroamérica es lo que precisamente buscamos ocurra también con la región de Latinoamérica y el Caribe a través de esta articulación que venimos haciendo con la Conferencia Estadística de las Américas. Con el objetivo de dar espacio para algunas preguntas al final, entonces le doy la palabra a nuestro siguiente panelista, que también ya se está listando con su presentación. Él es Rafael Andrés Urrego, es asesor del Sistema de Información de Estadísticas Migratorias del DANE, de la Dirección de Censos y Demografía. Rafael Andrés es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster y doctor en demografía de la Universidad Federal de Minas Gerais. Tiene experiencia en el campo de la antropología y la demografía social, enfocándose principalmente en los temas de migración, proyecciones de población y dinámica demográfica de grupos étnicos. Actualmente coordina el Sistema de Información de Estadísticas Migratorias del DANE, así que adelante, Rafael Andrés. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, primero quería preguntarles, ¿ya están viendo mi presentación y me están escuchando? Perfecto. Listo. Bueno, entonces, pues, primeramente quisiera como dar un poco de contexto sobre el desplazamiento en Colombia, el desplazamiento forzado. Y bueno, pues Colombia es uno de los países que tiene pues uno de los mayores volúmenes de población desplazada, y esto se debe a que tenemos un conflicto armado de pues más de 50 años. Sin embargo, digamos, estas cifras de desplazamiento forzado se refieren a los eventos del conflicto armado ocurridos a partir de 1985. Entonces, digamos que estas cifras de desplazamiento forzado coloca a Colombia digamos, junto a Siria, República Democrática del Congo, Afganistán, como uno de los países con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado. Y digamos que vale la pena resaltar que las cifras, digamos, que voy a exponer a continuación se refieren solamente a desplazados por el conflicto armado. Digamos que en la legislación colombiana, digamos, hay una diferencia entre el concepto o la definición de desplazado y las recomendaciones internacionales. Las recomendaciones internacionales sugieren incluir también personas que han sido desplazadas por catástrofes naturales. Pero pues digamos que en este caso estamos hablando solamente de víctimas de desplazamiento por el conflicto armado. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, pues voy a exponer dos ejercicios que ha realizado el DANE y que tienen que ver con una orden constitucional que se generó, pues digamos que ya tiene un poco más de una década, pero digamos la última orden y la última actualización de la orden fue en 2017, y digamos que a través de esa orden la Corte Constitucional, digamos, obliga a las instituciones a algunas instituciones del Estado a velar por, digamos, la descripción y, digamos, las cifras estadísticas de las personas desplazadas para efectos de política pública. Entre estas instituciones en particular está el Departamento de Estadística y la Unidad para las Víctimas. Entonces, digamos que la Corte Constitucional vincula a estas dos instituciones para hacer ejercicios que permitan una adecuada caracterización de los desplazados en el país, principalmente en las zonas urbanas, que es donde más se concentran, y también, en particular, haciendo un enfoque diferencial. Entonces, el primer ejercicio consistió en realizar un link, una vinculación entre el Censo Nacional de Población y Vivienda, que es lo que vemos ahí como CNPB, y el Registro Único de Víctimas, que es lo que vemos como RUF. Entonces, digamos que primeramente les voy a hablar sobre ese ejercicio y en un segundo momento
les voy a hablar de otro ejercicio que vinculó este registro de víctimas, pero con una de las encuestas del DANE, que es la gran encuesta integrada de hogares, que digamos que es enfocada a cuestiones más del trabajo y del mercado laboral. Bueno, entonces, primeramente, este ejercicio de vincular el Censo Nacional de Población y Vivienda y el Registro Único de Víctimas permitió hacer una caracterización de la población víctima, en especial de las víctimas de desplazamiento forzado, y darle un enfoque étnico. Entonces, pues, digamos, la cifra más reciente de la unidad de víctimas dice que Colombia tiene alrededor de 8.200.000 personas desplazadas por el conflicto armado. Y en este ejercicio, digamos, utilizamos una base de datos que la unidad de víctimas nos entregó a finales de 2019 y permitió realizar un cruce efectivo entre el censo y el registro de víctimas que dio una cifra de 5.600.000 víctimas y 2.700.000 hogares que tenían al menos una víctima. Bueno, digamos que ese cruce de bases de datos se realizó utilizando una ventaja que tiene el Censo Nacional de Población y Vivienda y otras operaciones estadísticas del DANE, y es que digamos que esta fuente de información dispone de los nombres, de los apellidos y principalmente de los documentos, es decir, del tipo de documento y el número de documento de las personas, y el registro de víctimas también tiene pues estas características, y eso permitió en un primer instante hacer un cruce determinístico de la población víctima con el censo. Y digamos que eso a su vez hizo posible un ejercicio bastante novedoso, y es que permitió traer todas las víctimas que habían sufrido hechos victimizantes desde el 85 y colocarlas, digamos, en la fecha censal en 2018. Esto es importante, ¿por qué? Porque el registro único de víctimas es un registro acumulativo que tiene datos, pues, de victimización de las personas en el momento en que se registran, que es usualmente un momento cercano al hecho victimizante. Entonces, pues digamos que ese registro, digamos que tiene algunas variables sobre las víctimas de desplazamiento, pero en diferentes momentos. Esos momentos, repito, son cercanos al momento del hecho victimizante, pero no permiten saber cómo están las víctimas en un momento más contemporáneo. Al hacer el cruce, entonces tenemos todas las víctimas que en algún momento se reportaron en el registro y las traemos a 2018 y las empezamos a caracterizar con las variables censales. Bueno, digamos que también hay que entender que hay unos sesgos, principalmente pues por la parte del registro de víctimas hay, digamos, un gran subregistro que obedece pues a disposiciones internas, es decir, internas al registro, al cómo se desarrolla el registro, a cómo se incluyen las víctimas en el registro. Y particularmente, digamos que hay personas que son víctimas del conflicto armado y no entran al registro por algunos motivos. Por ejemplo, por ley hay un plazo determinado entre el hecho victimizante y el momento en que la persona se puede declarar como víctima. Y ese plazo pues tiene un término definido. Si la persona se declara por fuera de ese plazo, ya no entra al registro. Hay personas también que, digamos, salen del país y encuentran dificultades para registrarse como víctimas estando fuera del país. Y bueno, digamos que también, por otro lado, también a veces las personas pues pueden tener preconceptos sociales al declararse como víctimas. Y bueno, pueden recibir influencias externas también para no declararse como víctimas por diferentes motivos que si quieren puedo explorar en la parte de las preguntas. Pero por ahora digamos que quisiera dejar claro que no todas las víctimas del conflicto están en el registro, y también por otro lado en el censo, pues digamos en algunos casos, en muchos casos también no fue posible, digamos, tener el número de documento, o digamos a veces hay errores de digitación, en fin,
Eso hace que el cruce pues, no pueda llegar al 100%. Sin embargo, digamos, en un estudio exploratorio no se identificó un sesgo por selectividad. Es decir, que las personas que cruzaron no fueron seleccionadas, digamos, o obedecían algún tipo de selección en particular. Y digamos que en términos porcentuales, estas cifras, pues digamos que reflejan con cierta precisión la situación de las personas desplazadas. Entonces, bueno, vamos a ver algunos datos generales, digamos, hay un informe mucho más detallado sobre las variables que se analizaron y yo solo voy a colocar, pues, para efectos de esta presentación algunas. Este informe se va a publicar este año y bueno, por ahora voy a solo exponer algunas de las características de la población víctima del conflicto armado de acuerdo a las variables del censo. Entonces, pues digamos que vemos una población joven, vemos que por un lado, digamos, hay pocos niños y adolescentes que son considerados como víctimas de desplazamiento forzado porque generalmente son los adultos los que se declaran como víctimas y no los niños, y eso hace que tengamos un amplio subregistro de niños y adolescentes desplazados. Digamos que también es una población que se concentra en las edades económicamente activas. Digamos, casi el 70% es población que está en las edades económicamente activas. Y además de eso, hay una alta proporción de mujeres víctimas, siendo que en la población víctima identificada a través del cruce del registro y el censo, tenemos un 53.4% de población de mujeres dentro de las víctimas. Bueno, realizamos también una desagregación geográfica que digamos que es bastante interesante porque muchas veces pues, las personas cuando se declaran como víctimas están en un lugar y digamos que la población desplazada en particular tiene unos patrones de movilidad bastante particulares, digamos. Después del hecho victimizante, las personas pueden ir a la cabecera municipal, es decir, de la zona rural al casco urbano, de allí pueden ir a un siguiente municipio, de allí pueden ir a la capital del departamento o a la capital del país, después pueden tratar de regresar a su ciudad de origen, en fin, entonces... debido a las situaciones de vulnerabilidad que experimenta la población desplazada, tienen unos patrones de movilidad, pues digamos, amplios. Y pues digamos que para efectos de la política pública es importantísimo poder localizarlos geográficamente. Y pues este ejercicio permitió por lo menos localizarlos en el escenario de 2018. Entonces, bueno, digamos que Colombia tiene una subdivisión política, que son los departamentos, que en otros países, digamos, hacen las veces de estados dentro de los países. Digamos, nosotros tenemos la figura de departamentos, y digamos que 10 departamentos concentran la mayor parte de las víctimas del conflicto armado. Estos son Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Bogotá, Nariño, Cesar, Córdoba, Magdalena, Cauca y Sucre. Bueno, sin embargo, es importante considerar que hay muchos departamentos que tienen menor estructura del Estado, no tienen tanta presencia institucional. Y eso hace que existan departamentos que prevemos que puedan tener un mayor volumen de desplazados, pero no los está captando el registro debido a la carencia de instituciones. Bueno, además, digamos que es importante resaltar que la población víctima del desplazamiento forzado, la población víctima del conflicto armado, se concentra principalmente en contextos urbanos, siendo que el 66.4% reside en las capitales municipales. Bueno, dentro de estas partes dentro de estas áreas urbanas, digamos que quisimos resaltar 20 municipios que albergan, digamos, la mayor cantidad de víctimas urbanas, digamos. Y ellos, digamos que estos municipios donde se concentran la mayor parte de víctimas del conflicto armado son principalmente, pues, grandes y medianas ciudades. Digamos que
la población desplazada y las víctimas en general del conflicto armado no están en municipios pequeños, sino están en general en las grandes ciudades y en las ciudades medianas, que pues son pues polos de atracción. Entonces digamos que el fenómeno del conflicto armado genera, digamos, unos factores de expulsión en las partes más periféricas del país, en las regiones rurales, y unos polos de atracción en las partes urbanas, principalmente grandes y medianas ciudades. Bueno, respecto al registro de víctimas, pues vale la pena decir que dentro de las variables que contiene está el hecho victimizante. Bueno, digamos que dentro de el hecho victimizante más frecuente es el desplazamiento forzado, siendo que de las 5.600.000 víctimas que logramos captar en el cruce, pues más del 85% son desplazados, es decir, 4.900.000. Pues hay otros hechos victimizantes que también son importantes, pero pues vale la pena resaltar que el grueso pues, de las víctimas del conflicto armado son desplazados. Bueno, este dato, digamos que resume bastante el ejercicio, y es, digamos que quisimos caracterizar a las víctimas de acuerdo a su pertenencia étnica, y encontramos lo siguiente. Encontramos que, digamos, en las columnas centrales están los volúmenes de población víctima y su participación, es decir, el porcentaje de población de acuerdo a su pertenencia étnica dentro de las víctimas, y a la derecha encontramos el porcentaje, digamos, de personas con una cierta pertenencia étnica dentro del porcentaje nacional, por ejemplo. Entonces, las personas que se autorreconocen como negras, afrodescendientes o afrocolombianas dentro de la población nacional son 6.7%, de acuerdo al último censo, que, digamos, se sabe que está subestimando, está subregistrando a las personas afrodescendientes, pero pues digamos que estamos utilizando la misma fuente, censo, y el censo al cruzarlo con el registro de víctimas. Digamos que teniendo en cuenta que el censo está subregistrando a las personas afrodescendientes, aún así nos está mostrando que, si bien dentro del total nacional son 6.7%, dentro de las víctimas son 14.1%, es decir, que hay una sobrerepresentación de la población afrodescendiente dentro de las víctimas, y esto se debe a que gran parte del conflicto armado sucede en lugares donde hay una alta concentración de personas afrodescendientes e indígenas. Digamos, si bien en el total nacional los indígenas representan más o menos un 4.3% del país, dentro de las víctimas están representadas en un 5.4%. Es decir, que en el caso de los indígenas también está esta sobrerepresentación, y digamos, quisiera reiterar que esto obedece a la particularidad que tiene el conflicto de suceder en regiones periféricas donde se concentran los grupos étnicos del país. Bueno, esta es la distribución, digamos, cruzando la pertenencia étnica y pues el área, es decir, la parte de cabecera municipal, que para nosotros, digamos, en Colombia lo entendemos como la parte urbana, y la parte rural dispersa y centros poblados, que corresponde a la parte rural. Entonces, bueno, digamos que en el caso de la población indígena, pues en el país en general podemos decir que la población indígena se concentra principalmente en las zonas rurales. Sin embargo, dentro de la población víctima hay una mayor concentración de víctimas indígenas en las partes urbanas, es decir, que eso refleja
las dinámicas del conflicto, en el sentido en que pues la mayor parte de los indígenas está en la parte rural, en resguardos o reservas indígenas, y son expulsados por diferentes actores armados y pues van a llegar a la ciudad, haciendo que pues en las estadísticas de víctimas pues haya una sobrerepresentación de los indígenas en las partes urbanas. Con la población afrodescendiente sucede algo un poco diferente, digamos. Las personas afrodescendientes se concentran de por sí en la parte urbana, siendo que también existe una gran participación en la parte rural, pero pues digamos que la mayor parte de la población afro está en la parte urbana. Sin embargo, pues dentro de la población víctima, este porcentaje pues aumenta un poco más, debido nuevamente a que el conflicto lleva a personas de la parte rural a la parte urbana. Bueno, Rafael, perdóname, sí. te interrumpo, te quedan 3 minutos para redondear, con eso dejamos algún espacio para preguntas. Perdón, muchas gracias. Ok, bueno, listo. Bueno, quisiera entonces mostrar un poco de el ejercicio que se hizo sobre el cruce del registro de víctimas con la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, digamos que el ejercicio de cruce, pues a grandes rasgos fue similar, pero permitió captar condiciones de pobreza que son, pues digamos, bastante importantes para efectos de política pública. Entonces, digamos que se cruzó la misma base del registro de víctimas con las encuestas de 2019, 2020 y 2021. Y eso permitió ver, digamos, lo que estamos viendo en esta tabla. Quisiera concentrarme, digamos, por efectos del tiempo, en la pobreza monetaria, es decir, personas que están por debajo de la línea de pobreza, porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza. Entonces, dentro de las víctimas, pues siempre hay una mayor proporción de personas con pobreza monetaria respecto al total nacional. No obstante, digamos, en los años de pandemia, pues hubo un incremento de la pobreza monetaria en el país, pero, digamos, el aumento dentro de las víctimas, principalmente dentro de las víctimas de desplazamiento forzado, fue mucho mayor que en el total nacional. Y esto se mantuvo, digamos, también en el año de 2021. Al desagregar, digamos, rural y urbano, vemos que, digamos, la pobreza en la parte urbana fue mucho mayor durante la pandemia, pues por la cuarentena, muchas personas que estaban en trabajo informal, pues se vieron afectadas, y pues digamos que esto afectó de sobremanera nuevamente a las víctimas, mucho más que en la parte rural. Y finalmente, digamos, también este cruce permitió ver una pobreza de género, es decir, que hay una mayor proporción de mujeres víctimas de desplazamiento en situaciones de pobreza monetaria y en situaciones de pobreza extrema, en comparación a las víctimas hombres y en comparación al total nacional. Entonces, bueno, digamos que esta parte de la presentación consistía en presentar estos datos sobre pobreza monetaria y pobreza extrema que, insisto, digamos, afectan mucho más a las víctimas que pues, a la población en general, y principalmente a las víctimas de desplazamiento forzado. Bueno, como consideraciones finales, pues quisiera resaltar que el DAN está pues, planeando evaluar cómo continuar en la implementación de las recomendaciones de EGRIS. Y bueno, pues digamos que estos ejercicios son un avance, pero pues esperamos continuar avanzando, digamos, principalmente a llegar hasta el punto de poder evaluar el estado de superación de vulnerabilidad de la victimización, pues, que es algo que no se ha hecho en este momento. Algo que no dije, y es que Colombia, pues, también se caracteriza porque recibió un gran flujo de personas venezolanas durante el boom de migración venezolana, y pues digamos que probablemente hay una gran cantidad de refugiados y apátridas, pero pues necesitamos información de registros administrativos para poder tener estadísticas sobre el tema. En el futuro próximo, pues queremos realizar un conteo intercensal donde junto con otras fuentes, principalmente registros administrativos y encuestas, podamos continuar avanzando en la medición
no solamente del desplazamiento forzado, sino de patrones de migración interna. Y bueno, digamos que finalmente quisiera decir que pues en este momento pues todavía digamos tenemos dificultades para estandarizar conceptos, variables e indicadores con las instituciones del Estado, pero pues digamos que hemos venido desarrollando actividades para poder estandarizar estos conceptos y variables. Y con esto pues quisiera cerrar la presentación. Muchísimas gracias y dejo aquí mi contacto. Muchas gracias, Rafael. Creo que hay un montón de información para compartir desde Colombia. Creo que siempre nos quedamos corticos en el tiempo, pero por recomendación de Olga y su equipo, queremos también tenemos ahora 10 minutos para preguntas. No sé si Olga estás allí y me ayudas. Yo he estado pendiente aquí también del chat, viendo a ver si hay algunas preguntas. Rafael, si quiere, puede también dejar de proyectar su pantalla. Perfecto. Sí, Oscar, tenemos una pregunta en el chat, si te parece la leo yo, desde Yulibet Rodríguez, que pregunta, dado que en algunos países la cantidad de refugiados y desplazados internos pueden ser muy pequeña y considerando la dificultad de que los informantes se consideren a sí mismos como apátridas, refugiados o desplazados, ¿cuál es la recomendación para los censos de población y vivienda de América Latina para la medición de esta población en los censos, si en su mayoría se pregunta a lo más por el país de nacimiento y recientemente por el país de nacionalidad? Por otro lado, en términos de procesamiento para muchas variables de un cuestionario pueden existir la categoría sin información, lo que para el caso de país de nacionalidad no siempre significa que la persona sea apátrida. Entonces, es recomendable incluir categorías como apátrida en el listado de países de nacionalidad o sin nacionalidad para distinguir del ignorado propio de una omisión de respuesta. No sé si ahí tal vez Rafael o Miguel o tú mismo, Oscar, tengan alguna recomendación respecto a esta consulta. Puedo de pronto responder lo que tiene que ver con los censos, muy desde lo que dicen las recomendaciones sobre estadísticas de población desplazada interna, donde se recomiendan ya unas preguntas específicas para incluir en el censo. Es cierto que por ahora los censos solamente reflejan, digamos, como lo dice Yulibet, el país de nacimiento y de nacionalidad. Creo que lo importante en términos por lo menos de desplazamiento forzado es reconocer que hubo un desplazamiento de carácter forzado y identificar si ese desplazamiento se dio dentro de los límites, digamos, dentro de los bordes del país, dentro de las fronteras del país. Entonces las preguntas tienen que ver con eso, son como 2 o 3 preguntas adicionales que determinan por un lado el carácter forzoso del movimiento y por otro lado que la persona se encuentre todavía en el país, que ya eso digamos se captura a través del censo. Creo que es importante en ese caso y voy a poner el link a la página de internet del EGRIS para que quienes estén interesados puedan leer las recomendaciones donde ahí digamos se habla un poco sobre esto. Particularmente puse el link de las recomendaciones sobre personas apátridas porque veo que hay interés por parte de Yulibet de entender un poco más cómo se han planteado. Pero de pronto Miguel o Rafael pueden tener también algún aporte adicional. Bueno, me tomo la palabra, sí, un momentico. Pues un poco para responder y darle continuidad a lo que venía diciendo Oscar. En Colombia se tuvo la experiencia en el censo de 2005 de incluir dentro de pues digamos, todos los censos tienen una batería de preguntas de migración, ¿cierto? Entonces, en el caso del censo de 2005, se incluyó una pregunta sobre las causas de la migración. Y era una pregunta pues, de opciones cerradas, y dentro de las opciones estaba si la migración fue causada por violencia o conflicto armado o por desastres naturales. Y eso, digamos, en 2005 permitía medir con base en ese censo el desplazamiento forzado. No obstante, esa pregunta infelizmente pues se retiró en el censo de 2018 y fue pues una pérdida, digamos, de
información y de comparabilidad entre los censos. Pero bueno, digamos que lo quería colocar como un estudio de caso, una experiencia particular. Muchas gracias. Miguel. Sí, yo quizás solo no, la pregunta es importante, ¿no? Y es probablemente, esto es una discusión que se generó en Roatán, en el sentido de que probablemente si las preguntas están adecuadamente diseñadas, siguiendo las recomendaciones metodológicas de IRIS, es bastante probable que en el censo se pueda captar este tipo de poblaciones. En las encuestas de hogares existe la posibilidad de ampliar un poco más las preguntas y facilitar la identificación de poblaciones que digámosle, por una condición natural no teme identificarse como una población refugiada, desplazada o apátrida. Pero si bien hay en las encuestas de hogares la posibilidad de incluir más preguntas que en el censo, los diseños muestrales también inciden en la posibilidad de que una encuesta de hogares se convierta en una herramienta adecuada para la identificación de población desplazada interna que puede tener temor a identificarse como tal. En los casos de El Salvador y Honduras, las encuestas son, digámosle, son relativamente voluminosas y tenemos las expectativas de que las preguntas, que repito, son un poco más amplias que las que se pueden hacer en el censo, permitan identificar estas poblaciones. Estamos como Comisión Centroamericana de Estadística pendientes de tener en el marco del grupo de trabajo sobre migración y desplazamiento, tener reuniones para ver cómo va el procesamiento de esta información, si las preguntas están dando los resultados esperados. Pero sí, quien hacía esta pregunta, efectivamente es uno de los desafíos que hay, ¿verdad? No, las poblaciones que digamos, son desplazadas, que huyen o que están refugiados, difícilmente quieren, digámosle, tienen temor para declararse como tal. Así es que eso es algo que en el marco de lo que estamos trabajando esperamos conocer, y es algo que comentábamos en nuestra presentación, en el sentido de que sería bueno que como quizás en la red de transmisión de conocimiento conozcamos las experiencias, incluso fuera de América Latina, en la que cómo les han resultado, digámosle, los resultados han sido favorables para la identificación de estas poblaciones en censos o en encuestas. Eso es lo que quería pues aprovechar para mencionar. Muchas gracias, Miguel. Tenemos un par de preguntas aquí en el chat para Rafael. La primera es de Gabriela Cabezas, de Ecuador, que dice que Ecuador recibe muchas personas colombianas desplazadas que solicitan protección internacional. ¿Se toma en cuenta esta población o hacen alguna estimación para incluirla en alguna de las estadísticas que nos mostraste en tu presentación? Y la segunda es cuántas instituciones participaron en Colombia para generar estos datos y si existieron algunas propuestas gubernativas ante la presentación de estos datos. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Sobre las víctimas que salen del país, digamos que Colombia presenta muchas dificultades para captarlas, pero pues digamos que las organizaciones de víctimas han visibilizado esta situación y la unidad para las víctimas se ha encargado, digamos, de disminuir este sesgo, y eso ha sido, digamos, algo muy reciente, de los últimos 2 años para acá, que se han hecho mayores esfuerzos para poder captar a las víctimas que están por fuera del país, a través de consulados, embajadas, bueno, de las instituciones colombianas que están en el exterior. Pero sí, digamos que se ha venido reforzando acciones para poder captarlas de una mejor manera. Sobre las instituciones que participan, digamos, en este ejercicio participaron 2 instituciones que son la Unidad para las Víctimas y el Departamento de Estadística. No obstante, el registro de víctimas se alimenta de datos de 11 entidades del gobierno que tienen el mismo formato, que es el formato único de declaración de víctimas, y estas 11 entidades, digamos,
A través de este formato, pues, alimentan el registro único de víctimas que va a la unidad de víctimas y la unidad de víctimas nos lo entrega para hacer los cruces. ¿Cuál fue la otra? Creo que con eso respondí o me faltó una parte de la pregunta. No, creo que con eso diste respuesta a ambas preguntas. Muchas gracias, Rafael. Bueno. Quizá estamos a un par de minutos de la hora que teníamos programado. No sé si Oscar o Miguel quisieran hacer alguna reflexión final cortita antes de cerrar esta actividad. Quizás quizás como una, digámosle, quisiera reiterar quizás lo que mencionamos en relación al diagnóstico sobre los desafíos que tenemos en nuestros países para la identificación de estas poblaciones. Creo que las oficinas estadísticas deben estar atentos a un posible incremento en la demanda de este tipo de datos debido a los fenómenos del cambio climático están generando desplazamientos poblacionales. Pero más allá de eso, que depende de la realidad de cada país, creemos que digámosle, que destacar el rol importante que ha tenido ERIS en proveer estos marcos metodológicos. Queremos también reconocer, digámosle, y agradecer el apoyo que la CEPAL está dando para que pues, se pueda conocer a nivel de toda la región de América Latina esta disponibilidad de estas metodologías para avanzar en el tema. Como región queremos en su momento pues ya compartir con ustedes algunos de esos resultados y valorar por dónde podemos caminar para dar una respuesta más efectiva a esta demanda que puede ser que sea creciente en algunos de nuestros países. Solamente. Muchas gracias, Miguel. Oscar. Ninguna, Olga, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todas las personas que se conectaron. Creo que desde la red de transmisión de conocimiento estarán también informando sobre los 2 webinars que quedan pendientes, donde esperamos que también otras oficinas estadísticas presenten sus lecciones aprendidas y buenas prácticas en la inclusión de desplazamiento forzado y apatridia en estadísticas oficiales. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Oscar. Bueno, con esto yo quisiera, antes de finalizar, agradecer a Oscar, a Miguel y a Rafael por habernos acompañado en esta mañana y también agradecer la participación de las casi 100 personas que se mantuvieron conectadas durante todo el evento. Además, quiero dejarlos desde ya, como mencionó Oscar, invitados a la segunda videoconferencia de este ciclo que realizaremos el próximo jueves 22 de junio, en donde enfocaremos la temática en las recomendaciones internacionales sobre las estadísticas de refugiados específicamente. Pronto les haremos llegar a sus correos electrónicos las invitaciones y el link para que puedan registrarse y les recordamos que todas las videoconferencias y presentaciones que realizamos en la red de transmisión de conocimiento se encuentran disponibles en nuestra página web. Además, en caso de requerir el envío de invitaciones a otros colegas, tener consultas o querer participar de este tipo de actividades, les recordamos que se pueden contactar con nosotros a través del correo rtc@ine.gov.cl. Así que con esto me despido, nuevamente agradecerles a todos por su participación y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Olga, Oscar, Miguel. Gracias por la invitación. Hasta Muchas luego, que estén gracias, que bien. estés muy bien. Chao. Chao. Bueno, me retiro, que esté muy bien, Rafael, gracias.
Gracias a los que apoyaron la transmisión desde la red.